es difícil tener una hija al otro lado del mundo. Tengo la idea que no hablas mucho sobre tu relación con tus padres. Y dijo, sí, ustedes robaron nuestro mundial. Y yo... Matilde, tú vienes de un país donde la privacidad es muy importante. ¿Cómo fue ese cambio radical cuando decidiste venir aquí a vivir en México con tus suegros? Eso sí fue muy diferente. Yo vivía solita más que 10 años en Holanda y cuando me mudé a México sí vivía con mis suegros. Sí hay privacidad, nunca estás sola. De hecho, mi suegra estaba mucho en la casa, la sobrina de la hija de mi cuñada, sí estaba con nosotras cada día, pero también está bonito comiendo juntos. Yo quería vivir sola y de hecho también mis padres en esta edad sí vivían solos cuando tenían 18. Es que yo estudiaba en otra ciudad, entonces más o menos tenía que mudarme, pero sí fueron opciones más cerquita, pero yo quería irme. Entonces sí después vivía solo, con roomies, todo así, pero después nunca con mi familia, con una familia. Claro. Y en México sí otra vez como antes, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia de amor con México? Con mi amor, que es mexicano. Primero vivía en Colombia hace 3 años. Vivía allá y conocí mi novio y después fuimos a México, aunque los dos están en América Latina. Sí, es muy diferente Colombia y México, y mi novio ha dicho muchas cosas. Con México es mejor que Colombia, la comida, la gente, la música. Yo pensé, pues vamos a ver, ¿no? Entonces hace 2 años fui mi primera vez aquí, pues tenía razón. Sí, me encanta México, sí, la comida, claro, pero también las fiestas, todo así. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones cuando por primera vez sales del avión y pisas México? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Es muy interesante porque fue con Navidad. Yeah. Llegamos el 24. Entonces mi primera impresión fue con toda la familia de mi novio, que toda la gente sí tiene mucha energía, mucha alegría, en todos momentos, en todos lados, comida, pero fue muy bonito para ver cómo su familia sí están muy cercanos. Y sí tiene muchos chismes y chistes, los dos. En este día sí estábamos con 40 personas, algo así. Órale. Y yo pensé que wow. Oye, ¿hay más personas que viven en Holanda o que viven en Ciudad de México más alrededores? Buena pregunta. Creo que más aquí. Sí, más aquí. Nosotros somos pocos, creo que como 16 millones. 16 algo así. millones. Si contamos Nesa, Ecatepec, etc. O sea, como, ¿no? Los lados, lo, sí. Lo que está pegadito. El metropolitano. Más de 20 millones. Más de 20 millones, sí, es loco. Todos mis amigos y mi familia en Holanda también piensan que ¿cómo podría ser una ciudad muy grande? ¿Qué fue lo más difícil para acostumbrarte aquí a tu nueva vida? Aquí la gente vive juntos en México. Ambos con familia y con amigos. Todos los fines de semana están juntos, de vacaciones. Y la privacidad, el me time, ¿no? Es menos importante aquí o... Igual eso tienes que explicar para aquí algunos tal vez no conocen qué es el me time. O sea, yo también lo conozco, ¿no? Sí. ¿Qué sería? El tiempo para solita, uno. ¿no? Sí. Y muy tranquilo, sin personas, sin nada, ¿no? Solo tú misma caminando. Que en Holanda creo que el me time es demasiado importante. Ya conocías un poco de Colombia antes, ¿no? Que culturalmente es por lo menos parecido a México. Sí. Pero en todo ese tiempo viviendo acá, ¿cómo cambiaste? Soy más abierta, más amable. Es que es interesante, ¿no? Más amable. Porque antes disfruta la vida un poquito más, creo. Es que en Holanda todo es con mucha prisa. Uh-huh. Tenemos que irnos, tenemos los planes. Ok, entonces ya nos vamos en 4 semanas, el sábado a las 2, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Entonces todo es muy planeado, estricta, puntual. Y eso sí da un poquito estrés.
creo que a todo el mundo en Holanda también es un problema grande, ¿no? Que todo el mundo tiene el sentido de estrés. Y aquí todo es más tranquilo. Con tu pareja, ¿cómo lograste que la relación funcionara? En Holanda también hay relaciones, tenemos más distancia, Okay. somos más independientes. Especialmente aquí en México, los parejas, especialmente los hombres con sus novias, hacen todo, ¿no? ¿Qué es todo? Yo tengo la idea que no hay boys night. Noche de chicos. Sí, noche de chicos, sí. O los hombres van juntos de vacaciones o a un bar, a un club, aunque tienen novia, ¿no? Pero aquí esas cosas creo que no pasan. Para mí es un choque cultural que especialmente los hombres cuando van con sus amigos, sus novias van con ellos, Ya. ¿verdad? Que van a, sí, a hacer cosas juntos, pero siempre con sus novias. Antes me comentabas que te gusta de los hombres mexicanos que se llaman románticos. Románticos. Sí. Sí, también por eso. Porque quieren estar contigo casi siempre. Es muy normal cuando mi novio va a un lugar, yo voy con él. Eso para mí ya es romántico, no sé. Y también es como, aquí es más como, oh, mi amor, ay, te amo mucho. Pues cada día mínimo, ¿no? Pero en Holanda menos. Los parejas no, pues dicen te amo, pero menos. También con la familia, ¿no? Por ejemplo, mis padres nunca dicen te amo a mí, pero creo que sí me aman, pero cosas así me gusta mucho, que es, oh, mi amor, ¿cómo estás? Qué bonita eres, esas así. Me parece romántico y a veces los flores. Oh. Pero a veces. ¿Y qué choques culturales notaste en una relación holandesa-mexicana? Hay muchas relaciones en México, entonces no es entre nosotros, pero más en general, que son un poquito más, quieren saber todo, ¿no? Quieren leer los mensajes de otra, sí, como celosos. Sí. No quería decir eso, pero celosas o tóxicos tal vez. Sí, en Holanda también somos más tranquilos, pero mi novio es así. Sí, también es tranquilo, no quiere saber qué estoy diciendo con mis amigas, con mis amigos, ¿no? Yo tengo amigos también que son hombres. Y también tal vez la relación con la familia, también con los suegros. En Holanda sí tengo la idea que no hablas mucho sobre tu relación con tus padres, porque son cosas privadas. Aunque son tus padres, son cosas privadas. Y pues no hablas sobre eso con tu familia, con tus amigos, amigas, más o menos. Y aquí, entonces pues creo que mi suegra sabe todo sobre la relación. No todo, pero sí están hablando sobre estas cosas. O cuando pasó algo, sí, mi novio va a hablar con su familia sobre las cosas. Con el consejo familiar, ¿no? Que dice, por ejemplo, antes, sí. Donde todos participan. Sí, o chismear, pero consejos, sí. Puedes decir consejos. ¿Cómo fue para ti el cambio de... O sea, hemos hablado de la parte de como relacional, ¿no? Pero como el cambio de comida, clima, ¿no extrañas patinar sobre hielo, por ejemplo? Sí, la comida primero sí me encanta, ¿no? Pero ¿te gusta sí, más que la holandesa? El queso de Holanda sí es el mejor del mundo, ¿eh? Pero es que fue diferente, porque aquí en la mañana sí comen muchísimo, sí, ¿verdad? Como tortillas, con carne, frijoles, sí, siempre sí. Frijoles, todo caliente, ¿no? Sí. Y qué más, con chile, sí. En la mañana sí, estás ya muy temprano estás comiendo chile y salsa, todo así. Entonces, en Holanda sí no, comemos muy sencillo, como el pan normalmente, ¿no? Pan con queso. O con chocolate, no sé cómo se llama eso en español, pero... Nutella. No, dicen que es típico. También hay cheese, ¿cómo se llama?
También hay helado a veces. Sprinkles. Chocolate Ah, ya, sprinkles. como stracciatella. Mm, pues más o menos. Pero sí, pues no importa mucho. Entonces sí, es más ligero, ¿no? Más sencillo. Ya. Pero aquí con todos, y yo estoy viviendo con mi novio, entonces sí comemos como mexicanos. Entonces en la mañana sí es mucho, en la tarde también, porque en Holanda en la tarde almorzamos también con pan, que es un choque cultural para la gente aquí. Sí, 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 porque pues aquí comen a veces en la noche un poquito pan, o es más, sí, o con café, sí. algo así. Entonces sí, pero sí es muy rico, es Y muy ahí es bueno. pan, Pero pan, es pan, pan, pan. mucho. Sí, Sí, allá es pan y en la noche sí comemos algo como algo caliente, ¿no? Como con papas, con tortillas a veces, arroz, todo así. Pero durante el día no. Pero sí es muy rico, pero, pero sí es mucho, ¿no? sí. Entonces tengo la idea que voy a pesar un poquito más, pero ya. Ya te acostumbras, ya puedes desayunar chilaquiles Ah, sí, con claro. arrachera. Sí, sí, me encanta, sí. Ya tengo hambre. Ya. Ya vamos a comer. No, sí, ahorita sí estoy acostumbrado. Sí, ¿qué más me dijiste? Pues sí, de la Comida comida, y... del clima, pero queremos tantito más en la comida porque mencionaste el famosísimo queso holandés y dato curioso. También aquí los menonitas de los que hablamos en el podcast, ¿no? Ajá. La comunidad menonita que llegó, se me hace como hace 100 años más o menos, tuvieron más o menos ahora hace unos años su aniversario número 100 aquí en México, la mayoría de los menonitas. Ellos son conocidos por vender muy buenos quesos. Ah, sí. Los menonitas en gran parte venían de diferentes partes de Europa, pero muchos sí venían de Holanda, Alemania. En muchas comunidades hablan el alemán bajo, que Ah, es muy sí. parecido es como una mezcla entre holandés y alemán. Y ahora, como me despertaste esa curiosidad por los quesos, porque ¿dónde es? En Yucatán. ¿Conoces las marquesitas? El queso en bola. El Sí, he rojo es escuchado carísimo. O sea, si tú lo algo. compras, aquí en el súper es casi uno de los quesos más caros que puedes comprar. Pero eso se me hace súper como estilo tipo Gouda. Jauda. ¿Cómo es? ¿Jauda? Jauda. Toda mi vida lo he pronunciado mal. Ah, sí. Todo el Sí, mundo aquí. Gouda. Guda, Guda. Sí, jauda. Oh, pues, pero sí, eso sí extraño mi queso. Sí, pero sí he probado esto, creo, y sí parece más o Parece. menos. No es el mejor queso del mundo como nosotros. Ah. Y tienes dealer de queso acá. No, sí, tengo que tener. Sería bueno. Sí, a veces hay este Gouda en el supermercado y dice que es de Holanda, pero Es tipo Jauda. mentiras, sí. Sí, es que hay que decir. Es tipo, pero no al 100%, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y también me encanta el pan de Holanda. Ya. Pues también los alemanes dicen que su pan está riquísimo, pero no como de nosotros. Ya. Es que justamente en nuestros países es mucho pan, pan, pan. Y yo Pan, conozco sí. de mi esposa y otros amigos que dijeron, no, es que yo me empané. O sea, yo comí tanto pan, ya no quiero ver pan nada, güey. O sea, Sí, mi en novio la tenía el cena, en mismo. el desayuno, mediodía, o sea, ¿cuándo no comen pan? Sí, siempre, pero es muy normal, ¿no? Todo el mundo tiene mucho pan en su casa y todo, Claro. y ya, y mi novio y su sobrina fuimos a Holanda el invierno pasado y también después algunos días, ¿no? Mm. Me dijeron, ay, algo diferente, por favor, algo caliente también, porque sí comemos mucho de frío, ¿no? Porque es rápido. Tengo la idea que es por porque es más Sí. eficiente y es más fácil, más rápido. Y aquí la gente disfruta más su comida. Mm. Eso sí es un choque cultural Sí. también, sí, ¿verdad? Sí. Sí, que en Holanda es un poquito exagerado, pero comemos para sobrevivir, Ujú. ¿no?
Y en México es más para disfrutar, pero también es conectado con la familia. Sí. Pues la madre normalmente sí está Sí. cocinando y con su amor. Sí. La comida es amor, ¿no? Sí. Hacer comida, cocinando. Y en Holanda, pues al menos yo y mi familia, es como sobrevivir, ¿no? Adquirir nutrientes. Sí, Sí, para no morir de claro. hambre. Y Sí, antes te platiqué en el en vivo, ¿no? De esas maquinitas, como que ay, a mí me encanta en Holanda, ¿no? Lo primero que ves en la estación de tren cuando sales son como maquinitas donde puedes sacar diferentes garnachas y buenos precios, ¿eh? Como 60 pesitos, 50 ujú, pesitos. Y son como croquetas, carne empanizada. sí, Pero es como, siento como es muy típico hamburguesas. para eso porque lo tienen en una máquina calienta. Atrás hay una cocina y hay personas Sí, que te lo ponen en la máquina. Tú vas con tu tarjeta, boom, se abre como una puertita de vidrio y tú sacas la la comida. comida. Sí, pero también es muy eficiente, ¿verdad? Sí, No tienes que esperar ni un minuto. sí, Si todo está lista, no es más o menos fresco, pero no mucho, pero sí. son snacks, entonces, pero sí, eso es muy típico. De hecho, sí me gustan esas snacks, esas croquetas, todo así. ¿Qué es fricando? Fricando. Sí, fricandel, ¿Cómo? Fricandel. fricandel, sí. Fricandel. ¿No hay en Alemania? Fricadelle, pero Mm, son albóndigas, sin mm, salsa. Importante. pues No llevan salsa las albóndigas en Alemania. sí, sí, también los salsas en Holanda, sí son muy artificiales, Ok. perdón, artificiales y tiene mucho grasa, ¿no? Sí. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Matilda para que la vayan siguiendo. Eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur. Bye, bye. Dui.